Moi boas noites, señoras e señores, miñas damas, meus señores. Benvidos un fin de semana máis a Troveiros de Compostela. Aquí estamos, amigas e amigos, para que vostedes pasen durante unha hora unha velada sobre todo divertida. E en este último derradeiro fin de semana do mes máis corto do ano, do mes de febreiro, imos facer un programa que ten moito que ver con esta casa. Imos facer un programa dedicado precisamente a outro espacio radiofónico que vai, de algún xeito, aumentar a súa andaina, completando 2 horas que tiña con outras 2. Isto quere decir que cando se aumenta é que hai éxito. Se trata, señoras e señores, de O Mellor está por vir, espacio radiofónico que todos os días, de luns a venres, sai o éter, sai o aire, o traveso da emisora Radio Obradoiro desta casa, conducido e dirixido por Pilar Varela, coa colaboración dentro da producción e o marketing de Ricardo Rodríguez. Amigas e amigos, hoxe o meu carón é para min un alto honor ter a unha compañeira que coñecín hai moitos anos e que durante unha etapa non moi longa, eu quixera que fose máis prolongada, pero as circunstancias foron outras, estivo conmigo en Estamos Contigo. Hoxe ten ela, dirixe o seu propio programa, e xa sabíamos que iba a triunfar. Comenzaba aí agora un ano exactamente, con 2 horas, e de repente, non 2, 4 horas, vai a facer a partires do luns. Pilar Varela, buenas noches. Buenas noches, bienvenida, Julián. ¿cómo estás? Gracias, mi amor, muy bien, muy contenta. Y sí, tú has dicho, a ti te gusta sumar, a mí me gusta multiplicar. ¿Te das cuenta? 2 por 2? 6. 4. Pero 2 más 2 también son 4, ¿eh? Exacto. Que sí, muy contentos, estamos todo el equipo. Además, ahora hemos sumado al equipo, a la subdirección, a Jacobo Pérez Paz y a Estela Vilasó, y también como en redes sociales y comunicación a Sabela Alborés. Y bueno, con todos, hemos aumentado también los colaboradores, somos ya casi 40. Creo que va a salir un programa digno, bonito, sobre todo un programa positivo, divertido, en el que vamos a intentar contagiar pues que lo mejor sí que realmente está por llegar y que tenemos que ir con esperanza en la vida y que tenemos que ir sonriendo y subiendo peldaño a peldaño para que las cosas se puedan conseguir. Y si alguna vez bajamos de ese peldaño, saber caernos para levantarnos y volver a subir de 1 en 1 y no de 2 en 2 ni de 4 en 4, que es importante. Antes de presentar a mis compañeros y naturalmente a tu otro compañero, recordarás que hace hoy un año más o menos, me parece que era hace hoy un año, presentábamos el primer programa. No, el año lo hace el día 31 de marzo, el día 1 de abril. 1 de abril. Empezamos el día 1 de abril, hace un año. Empezamos el doble de tiempo, 11 meses, no 12. 11 meses. Nos hemos adelantado un mes, pero Muy bueno. bien. ¿Por qué dijimos en abril, como llueve tanto, aguas mil, para no mojarnos? Ahora permíteme, sí, que presente a mis compañeros. A mi izquierda, geográficamente hablando, tengo al profesor Miguel Cancio. ¿Qué tal, Miguel, Luis? buenas noches, Aquí bienvenido, estamos, ¿cómo bien estás? hallado, Y muy además bien. es colaborador del programa. Claro, está por bueno, vir estamos también. aquí pues iniciando, como se dice, unha andaina nova para tratar de potenciar el Grupo Correo Gallego con Estamos Contigo, que tenía 3 horas, ahora lo mejor está por llegar, que son 4 y 3, 7, y también semanalmente con Troveiros de Compostela. En las nuevas políticas de los medios, debido a la incidencia de Internet, se está potenciando la radio, se está potenciando la televisión y también el periódico. Yo creo que es muy importante que un grupo en la capital de Galicia pues tenga esta posibilidad y que ahora se refuerza con 2 horas de Lo Mejor Está por Llegar, que es, digamos, una gran apuesta y muy positiva. Kiko Fernández Otero, boas noites, benvido. Hola, compañeros. Ti, como sempre, coa música. A música. Non pode faltar. No, Pero La vida es un tango. pero antes o saludo. Claro que sí. Eu pregúntome agora, mirando para ela que a teño a miña izquierda, como dices, Xeográficamente falando. Xeográficamente. Que Non que políticamente. tendrán as artistas de Hollywood, as cineastas de Hollywood, que non teña a Pilar Varela, que aparte de ser guapísima, esbelta e guapa, ten unha voz Esbelta, sobre maravillosa. todo. ¿Cuándo te quiero, temos, Kiko? teñen a cidade de Santiago e todo Galicia e seguro que as ondas de toda España unha magnífica colaboradora, unha magnífica comunicadora, unha belleza da voz, porque é simpaticísima, ten unha facilidade, un verbo maravilloso. Enhoraboa por ese programa. Gracias. 4 más 4, 8. Cantas horas de programa temos?
7 máis la 7 máis as repeticións, xa son 14, O sea máis, que- se contamos as repeticións de Tobeiros e o de Tobeiros, xa pasamos do horario laboral, Do cuidado. laboral. Xa pasamos das 8 horas, rapaces. O sea que nós en vez de facer ere, vamos a máis todavía. Sí, logo, nos non? facemos are. Bueno, pois enhoraboa Pilar polo Gracias, programa, Ricardo, gracias, Kiko. enhoraboa. Gracias. E que tedes moito éxito porque efectivamente merecedes. Gracias, corazón. Y después, indudablemente, pues hay toda persona, todo programa de radio, quiero decir, pues tiene aquella persona que muchas veces no se ve, no se conoce, aunque Ricardo Rodríguez muchas veces realiza el programa en ausencia de Pilar Varela, pero de todas formas no es quizá tan conocido como ella, pero es esa voz que también de cuando en vez se asoma a las ondas y sobre todo es el marketing, en todo programa tiene que tener una persona que haga la producción y que haga naturalmente, digamos, busque el pecunio, porque sin pecunio, sin pelas, como digo los catalanes... La pela es la pela, nene, Exactamente. La pela es la pela. Ricardo Rodríguez, bienvenido, buenas noches. Moi boas noites a todos, encontrome moi contento de estar con todos vos, profesionales, por todo o mundo da comunicación, que uno non son, pero aspiro. O que sí quero facer públicamente de que este programa, que agora concretamente o Luns comeza con 2 horas máis, darlle as gracias a todos os colaboradores porque é traballo deles, o esforzo deles, o saber estar aí cando necesitamos a xente e estar ao servicio e ao dispor de o mellor está por vir. Señoras y señores, amigas y amigos, antes de iniciar, digamos, el programa, yo creo que procede, Pilar, que hagamos un brindis. Claro. Claro, yo creo Muy que hemos bien. traído champán, Un brindis por lo Claro mejor que está sí. por llegar. Que siga siendo un éxito. De Champán, brindando por el nuevo amor. La suave luz de aquel rincón hizo latir mi corazón. ¡Eva! De la programación nos oiré de 8 a 12 en Radio Obradoiro con un sorbito de champán brindando amor el nuevo programa, la suave luz de aquel rincón. Pilar está por llegar. Varela. Va por el programa. Va por el programa, por todos los O millón colaboradores, está por llegar. por el equipo, por los técnicos, por David Suárez, por todo el mundo. Bon de verdad. programa. Y gracias ¡Ala, por a, David! y al Correo Gallego y a Radio Obradoiro ¡A la por las roya! facilidades y complicaciones también que nos ponen, que yo lo digo todo, ya lo sabes. Facilidades y complicaciones. De todo tiene que haber en la casa del Señor. Ya, yo prefiero facilidades. Bueno, Pilar. Oye, ¿y la música? Espera, no, sí. sí, te lo iba a decir ahora. ¿Me vas a quitar a bailar? ¿Te has acordado de traer la sintonía Claro. del programa? Manolo Couto, además, que es un colaborador del programa y que nos ha apoyado desde el principio, se encargó en primer lugar de grabarla en castellano, ya cuando Valentín García y la Secretaría Xeral de Política Lingüística nos patrocina en gallego, que lo va a hacer a lo largo de todo el año, además, hemos renovado contrato, pues nos la grabó en gallego, que yo le agradezco desde aquí muchísimo a Manolo Couto, a su mujer por darnos la facilidad de captarlo de cuando en vez y que esté con nosotros y que nos haya hecho una canción personalizada, ¿no? Que yo ya me siento como, no sé, como la jurado, con lo de Estamos Contigo, con la de O Mellor Está Por Vir y con la de Vicos Mil que me hizo Miel, ya tengo 3, ya puedo quitar un LP, como se decía antes. Que bueno, pero que gracias Manolo Couto, de verdad. Y también, como no, gracias a Sito y a Miel por la de Estamos Contigo y a Miel por la de Vicos Mil, por supuesto. Pues presenta tú la canción. Pues yo quiero que todo el mundo tenga en cuenta, además, para este verano, para todas las actuaciones de Manolo Couto, porque es un personaje que queremos, que es nuestro, que es del programa, que lo defendemos y él nos defiende. Así que tenga muchísimas, también por ti, Manolo Couto, muchas actuaciones y o mellor Es muy está bueno. por vir. Claro es que un sí. gran cantante. Que ya suena, señoras y Ya señores. suena. Venga. Además es muy animada, tiene mucho ritmo, Vamos allá. Venga, ahora viene. O mellor está por llegar. O mellor está por llegar. Desde Radio Obradoiro, Santiago de Compostela,
Comenta un novo programa, fala Pilar Varela, dende Radio Obradoiro, Santiago de Compostela. Comenta un novo programa, fala Pilar Varela. O mellor está por vir, o mellor está por chegar. Pra que esquentas as tuas penas, esta noite te acompañan Ricardo e Pilar Varela, escoitos na tua casa. Pra que esquentas as tuas penas, esta noite te acompañan Ricardo e Pilar Varela, escoitos na tua casa. O mellor está por vir, o mellor está por chegar. Escoitarás a palabra, sentirás unha sonrisa, que tanto xa nos fai falta, con a radio sintoniza. Escoitarás a palabra, sentirás unha sonrisa, que tanto xa nos fai falta, con a radio sintoniza. O mellor está por día. Ah, qué bonito. Comenta un novo camiño nas ondas da tua radio. Aquí che esperan amigos, solo tes que comprobalo. Comenta un novo camiño nas ondas da nosa radio. Aquí che esperan amigos, solo tes que comprobalo. O mellor. Esta, pues es bonita, ¿eh? Muy bonita, además muy pegadiza, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sí. pegadiza, Lo que tiene pasa es que mucho ritmo. Para poder seguir a este fenómeno de la voz, de la música, que es Manolo Couto, nosotros no valíamos para seguir, porque no tenemos esa voz, ese do de voz. Claro. Cada uno tiene unas cualidades. Ahora, si viniese aquí el canónigo de la catedral que lleva los coros, los ángeles de Compostela, no nos llevaría. Sí, que va a venir. Va a venir. Don Elisardo Temperán. Pero no para buscar voces, porque el no nos lunes llevaría a ven- ninguno. Don Bendice el programa el lunes. Él, este gran Sí. canónigo que hizo una gran misa por José Luis Mari Solera, Sí, maravillosa, sí. que le damos las gracias. Pues sí, vendrá él para el programa de Semana Santa, antes de la Semana Santa, que es un gran... Ya estuviera aquí y es una gran referencia porque es también el canciller. Maestro de ceremonias. Sí, sí, sí. sí. Bueno, señoras y señores, vamos a hablar de O Mellor está por vir, indudablemente un programa que afecta muy directamente a esta casa y lo lógico es que vendamos lo nuestro. Hombre, Porque claro eso que es sí. un éxito de Editorial Compostela, Total. el que un programa que tenía 2 horas que pasa a tener 4. Eso quiere decir que camina, que tiene éxito. 4 horas. ¿Cómo las vas a afrontar, Pilar? Es decir, Ay, ¿cuál es, digamos, sí. en líneas generales, cuál va a ser el dispositivo en esas 4 horas que son muchos minutos, son muchos segundos? Sobre todo con muchísima alegría y con muchísimas ganas e ilusión, poniéndome siempre como si yo estuviese escuchando el programa, no dirigiéndolo, sino que yo, lo que a mí me apetecería escuchar en un programa de radio, lo que me gustaría saber, de lo que me gustaría estar informada. Siempre que hago radio, y creo que para mí por lo menos algo fundamental es ponerme en el sitio del oyente. Creo que es lo más importante. Entonces, lo vamos a hacer entre todos, somos un equipo fantástico, pero con muchísima positividad, alegría, contagiando, ayudando, por supuesto, llorando de alegría o de tristeza, porque hay que ponerse en, no solamente hay que estar con la sonrisa, a veces habrá que estar tristes, ¿no? Pero intentando desde esa tristeza aportar soluciones a la gente, o por lo menos sacarla de ese pozo sin fondo, para que pues, esté un poco más contenta. Va a ser un programa sobre todo divulgativo, informativo, comunicativo, donde vamos a tener concursos. Por cierto que tenemos un concurso que vamos a presentar el lunes, que es un muy buen premio. Vamos a sortear cada 15 días un fin de semana en la Casa de Turismo Rural de Apedreira, en Cuntis, para 2 personas, con cena romántica incluida y desayuno. Está valorado en casi 300 o más de 300 euros el regalo, ¿eh? O sea que es una cosa muy apetecible, que no es como se llama... Es la casa de Marián. Sí, Qué de Marián, guapa, y claro, tal, sí, sí. sí. ¿Y vuelve a incorporarse? Claro, vuelve a muy bien. incorporarse Pues María. que venga el viernes Gómez, cuando estamos sí, nosotros. Sí. Y además haremos desde aquí algún programa. Vamos a intentar llevar la radio a la calle. Vamos a intentar hacer los directos también. Uno de los primeros será desde la Casa de Turismo. Bueno, pero Rural de además hay Apedreira. una figura ahí que ya ha triunfado en la radio en toda Galicia, que es Jacobo. Porque Sí, eso, claro, de lo que me decía antes, además, ahora eso era el subdirector. lleva a su dirección Jacobo Pérez Paz y Estela Claro. Vilasó.
Jacobo va a tener también Porque su Jacobo apartado los tiene una martes. presencia además permanente en toda Galicia, con Sí. esa gran iniciativa y con esa agenda de relaciones, y encima él hiciera el programa Corre Carmela que chove en televisión, que es un seguro, está muy bien. Y tanto que está muy bien. Además, Sí. Jacobo es un comunicador nato, aparte de muy buena persona, va a tener su espacio, además patrocinado por la Federación Hípica Gallega para hablar de... Bueno, que además está en pleno boom, la hípica. Que quiero Sí, deciros, por cierto, sí. que está previsto que Sí, que no Jacobo pudo, es Pérez verdad. Vadas, Pero, comenzó el curso. exactamente, Pero claro, es que estaba está muy previsto que ocupado. estuviera aquí, Sí. igual que Estela, pero por cuestiones, por causas ajenas El trabajo, Bueno, pero ya el traeremos trabajo. a Jacobo, ¿eh? Sí, Claro que sí, claro porque que sí. Jacobo El trabajo a veces no puede Sí. permitirte estar en ambos Ya, sitios a lógico. la vez. No tenemos los poderes de la omnipotencia, ¿no? De poder estar. Y buena parte de... Bueno, se incorporan nuevos colaboradores. Yo tengo aquí, la lista es de casi, pero vamos a ver, somos muchísimos. También decir, como dije antes, que en la comunicación y redes sociales está Isabela Alborés. Vamos a tener Twitter, el Facebook, vamos a intentar comprar el dominio para que se pueda escuchar en internet el programa, siempre. Y los padrinos son Luis del Olmo y Eso es muy Marinieves importante. Olmediñas. Eso último que has dicho de Internet es fundamental. Es fundamental. Y luego, bueno, de colaboradores está Miguel Cancio, Elías de Campo Lameiro, Queco Piñeiro, que es el de Deportes, María José Portas, Marisa Dieguez, Lalo Piñeiro, Juan Ricolenza, Adelina Padín, Carmen Pichel, Dorothy Sierra, Maruchi Piñeiro, Marian Góngora, Graciela Vidal, Isabel Redón Zambrano y el equipo de Vite, Julio Castro Marcote, Pacheco, el gran humorista, Carmen Rodríguez do Alto do Vento y Carmen Romero, que son las azafatas de Pacheco, Sito Mariño, Soledad del Campo, Eva Uzal, Antonio Parafita, José Vicente Domínguez, Lans Martínez, Arturo Guliasimiel, Manolo Couto, Lois Celeiro y Valentín García. Y los colaboradores que se incorporan nuevos son Maica Ferreiro, Marian da Pedreira, Javier Rial, Antonio Cortés, Gadisa, Luis Arroyo, el capitán de la Guardia Civil de Santiago, Armando Requeixo, Rosaura Leis, Martina González y Goro Tirrey, abogada. Es decir, que hay un elenco Sí, vamos a impresionante tener para, todo, desde para cada espacios día. dedicados a salud, dedicados también a la abogacía, a cualquier problema que pueda tener la gente con la justicia. Tendremos el programa dedicado a sexo, con mucho gusto. Hablaremos de seguridad ciudadana, que para eso va a venir el capitán de la Guardia Civil de Santiago. Tendremos las Notigadis, habrá un programa especial dedicado a la música de los 80, con el Pafla Radio y con tu hijo, con Javier Rial, que va a hacerlo cada 15 días. Seguirá la cena de chicas, seguirá la tertulia política con Miguel Cancio, con José Vicente, con Antonio Parafita, con Juan Ricolenza, con Marián y con Mari Nieves. Tendremos también a Lois Celeiro. Haremos una semana o casi un mes dedicado a las letras gallegas con Armando Requeixo y con Valentín García. Dedicaremos el humor a Pacheco y a sus azafatas. Siempre estamos con el envejecimiento activo y saludable, con la coordinadora de Vite, la trabajadora social, Isabel Redón Zambrano, y todos los colaboradores que trae, todas las personas que están en los módulos. Además, en los talleres, en los módulos, lo hacen los jueves, y al salir justo de los talleres, de los módulos, ellos ya vienen directamente para difundirlo y para comentarnos cómo ha ido, ¿no?, ese jueves. Tendremos también ecología con Adelina Padín-Forte desde el Grove, que ya lo llevamos teniendo desde el principio del programa. Hablaremos de coaching con María José Portas, economía y urbanismo con Juan Ricolenza. Hablaremos de turismo rural y agroturismo, y también, por supuesto, de toda la actividad en rural, turística y también trabajadora con Marisa Dieguez. Y, por supuesto, tendremos música con Manolo Couto, con la Orquesta Compostela, con Lalo Piñeiro, con Sito Mariño, espectáculo Sito Mariño. Yo espero que no se me haya olvidado a nadie, para que nadie... y vamos a tener un espacio dedicado a protocolo y educación familiar con Soledad del Campo, porque el protocolo es importante. Pilar, como todavía aún hay más tiempo,
Yo es que si algo te ha quedado, luego lo... Mira, porque tú efectivamente... ayúdame, Richard, por si se me ha Porque- quedado algo, se me ha quedado porque algo. fe- Además, Richard va a hacer un espacio en el Richard es programa. Ricardo, ¿no? Ricardo. Tú le llamas Richard. Bueno, yo le llamo Sí, Richard. sí. Ricardo va a hacer el espacio tuyo, ¿cómo se va a titular, Richard? Que no me É acuerdo. unha cousa como remedios Todo ten remedio. Todo ten Todo ten remedio. remedio. Vai ser como a Caseiros, botica da e abuela. cousas así. Todo ten remedio. Que Sí, incluso sí, se sí. chegará a facer falando con certas persoas directamente, Ya, Destes sanadores aí que nos poden decir, ou estas abueñas que nos decían, non tomedes nada, collede estas ervas, fervédelas. O sea, como una especie de mandil de la abuela, ¿no? Claro, Sí, claro, está unha cousa así de Unha remedios. botica caseira. Sí, unha botica así da casa que El primer remedio, hoy hablaba yo con una gran profesional americana, Cinia, que acaba de llegar aquí a Santiago y que estuvo casada con una gran figura gallega del Fondo Monetario Internacional, el economista Guitián, es el canto. Quien canta, los males espantan. Sí, señor, Eso. estoy de acuerdo. Aunque cante mal. Yo Sí, siempre me levanto por supuesto. cantando. Anda que Como cante nos. mal, como Es no. verdad. Pero Miguel, yo cuando me despierto, Claro. me despierto cantando, Sí, siempre, pues cuando eso voy es al baño. fundamental. Y canto, ay, qué ojeras tengo, ay, qué mala... Pero yo siempre... Pero quien canta bien, Es quien Kiko. canta Muy bien amable, es muy amable. Kiko. Kiko, por Dios. Niños al sagrario, Que Jesús... que Jesús llorando está, pero él viendo tantas lágrimas, muy contento se Ay, pondrá. qué pedazo de canción, no, no, por Dios. A ver, una de salsa. Así, mira, una salsa. Claro. Pero mira, cuando es un programa nuevo, Sí. y aparte de esa sintonía que tenemos Manuel Coto, que es maravilloso, que tiene una canción preciosa que se la piden en muchas emisoras de radio, porque a mí yo soy un aficionado, bueno, como hay mucha gente a la radio, le piden una que le canta a Galicia, pero de dos seus problemas que arde, todo Non eso. lle poñas lume. Non lle poñas lume. Esa é a Es sintonía- preciosísima. E se É la a piden en sintonía todas da las emisoras Adelina- gallegas por é a adelante. sintonía da Adelina Padín no Es una auténtica España de maravilla de Tecnología. canción. Bichos Es de muy bichiños. bueno, y buen Sí. chiste. Y así como dice Veña. porque Pilar es mamá. Y así como empezaron papá y mamá, y ahora empieza el programa y la comerá. Así como empezó Pilar Varela, cantando en la escuela y cantando en la radio. Así como empezaron papá y mamá, y ahora somos 14 y muchos más.